Les pido que abran su Biblia en el libro de los Hechos. Hechos. Vamos a ir al capítulo 13. Y vamos a ir al versículo 13. ¿Está conmigo? ¿O no trajo su Biblia? ¿Sí? Bueno, pues préndala, ábrala. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminó su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que de entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de entre los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver la corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os ha anunciado perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no vengan sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Verso 41. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días,
obra que no creeréis si alguien os lo contare. Y hasta aquí vamos a estudiar el día de hoy. Le pido que me acompañe ahí en su lugar, por favor, en una oración. Amado Dios, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí. Te bendecimos y con temor reverente pedimos a ti, Señor, que tu palabra nos sea dada a conocer. Señor, que en medio de la imperfección del predicador, tú puedas mostrar a cada uno cuál es tu voluntad, Señor. Que el día de hoy podamos alcanzar a escuchar tu voz de manera soberana y que podamos salir edificados de aquí. Señor, yo te pido que nadie aquí haya venido a perder el tiempo, Señor, sino que salga grandemente bendecido de haber estado en tu presencia, pero también de poder tomar una porción de tu palabra para sí mismo y que salgamos de aquí equipados y armados, animados, con esperanza, con gozo, llenos de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el hermoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. La semana pasada iniciamos el capítulo 13 y cubrimos del versículo 1 hasta el versículo 12. En general, la línea que se siguió era el cumplimiento de la palabra de Dios, cuando fue la tercera parte de que Jesús les decía, y hasta lo último de la tierra. Este capítulo 13 fue cuando inicia esta parte de hasta lo último de la tierra. Y el Espíritu Santo elige a Bernabé y a Saulo para que fueran a hacer esta labor evangelista, esta labor misionera, y los manda, ¿no?, a ellos. Y entonces inician su viaje, hacen una parada y luego terminan llegando a la isla de Chipre, de donde era oriundo Bernabé. Y ya que estaban ahí, ellos comienzan a predicar alrededor de 130 kilómetros, que es lo que duró cerca de 2 años esta misión, desde el este de la isla, bueno, ustedes lo verían así, comienzan a recorrer hacia el suroeste y es ahí donde tienen un encuentro con un personaje extraño, un mago, que la Biblia dice que se llama Bar Jesús o Elimás. Esto sucede ahí en Salamita. Y también conocimos a otro personaje importante que era el procónsul Sergio Paulo, que en realidad era a quien Dios quería salvar. Y entonces terminamos la semana pasada ya con el propósito de Dios cumplido. Finalmente Pablo lanza una sentencia sobre este mago, sobre este personaje, y queda ciego de manera temporal. Ahí hay esperanza. Y finalmente el gobernador de Chipre, dice la Biblia, que creyó. Y entonces podemos entender que el propósito de Dios se cumplió en aquel lugar. Ellos habían terminado lo que tenían que hacer y entonces toman un barco. Se suben a un barco y en este contexto es donde vamos a partir el día de hoy. Vamos ahora sí a Hechos 13, capítulo 13. ¿Están conmigo? ¿Les interesa saber qué pasa? ¿Sí? A mí también. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, dice que volvió a Jerusalén. Ok, salen ya finalmente de Chipre, dejan la isla en un barco desde Pafos, que está ahí, como ya les dije, al sureste, y llegando a Perge, aunque no sabemos si predican ahí ni qué es lo que sucede, hay algo importante aquí, y es que muchos historiadores coinciden en que Pablo posiblemente estaba enfermo, iba enfermo, y es importante tenerlo en cuenta. No lo podemos asegurar porque no lo dice la Escritura, pero muchos estudiosos coinciden con esta parte. Entonces, tal vez estaba enfermo Pablo y lo que padecía era malaria, es una enfermedad. Pero bueno, en Perge algo pasa
algo importante pasa, hay un contratiempo. No sé si lo notaron en el equipo de los misioneros. Y es que Juan Marcos se aparta de ellos y se vuelve a Jerusalén. ¿Sí? Y entonces surge una pregunta: ¿por qué los abandonó? ¿Por qué los dejó? Hay varias sugerencias al respecto. Yo solo les voy a leer 3 que encontré. La primera de ellas es que Juan Marcos extrañaba su casa, extrañaba a su mamá. ¿Cuántos extrañan a su mamá? Extrañaba a su mamita, a los siervos, porque Juan Marcos era hijo de María. Y sabemos que María tenía una casa bastante grande. Se cree que en casa de María fue donde ocurrió el Pentecostés. Era gente bien, de una posición acomodada. Entonces él tal vez extrañaba pues ese estilo de vida, ¿verdad? Cómodo, la sopa de mamá, levantarse tarde, el wifi, algunas de estas cosas cómodas. Esa es una teoría. La otra, otros opinan que tal vez Juan Marcos no estaba de acuerdo en esa pareja de Bernabé. Era primero Bernabé y Saulo, y ahora se habían vuelto Pablo y Bernabé. Porque resulta que Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Entonces algunos creen que a él no le gustó, que originalmente pues su tío era quien estaba comandando esta parte y él era quien dirigía, y pues luego Saulo, y ahora pues las cosas eran como que Pablo y Bernabé abajo. Entonces algunos opinan que esto tal vez le incomodó y fue una causa suficiente para que él se regresara a su casa. No lo sabemos. Y la tercera sugerencia es que simplemente no quiso aventurarse a las montañas, porque vamos a ver ahorita que más adelante ese pedazo que ellos atraviesan está bastante complicado. No lo sabemos, solo son suposiciones, pero hay un punto bien importante aquí que quiero que veamos y que no podemos dejar escapar. Les pregunto yo a ustedes, ¿a quién llamó el Espíritu Santo? A Bernabé y a Saulo. No existía en ninguna parte de la Escritura un llamado particular para Juan Marcos, no lo había. Entonces, sale una preciosa perla de la palabra para nosotros, una aplicación. Hermanos, Dios no necesita gente acomedida. ¿Cuántos dicen amén? Si usted o yo pretendemos servir a Dios con todas nuestras fuerzas, tiene que ser un llamado de parte de Dios. Cuando no es así, usted puede venir y puede tomar una escoba, o puede predicar, o puede comenzar y va a pasar un tiempo y al final se va usted a regresar a Jerusalén, como Juan Marcos, a su casa. Y lo hemos visto. Hemos visto un montón de personas que forman parte del equipo de la iglesia y que al final pues están en su propia fuerza, están en su propio entendimiento, que no son llamados de parte de Dios, y ¿sabe qué? Al final se cansan. Y ya cansados dicen, no, me equivoqué, no era para mí, y dejan el ministerio. Conclusión, asegúrese de que usted tiene un llamado de parte de Dios. Amén. Versículo 14 dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Muy bien. Esta ciudad está situada en Asia Menor y no debemos confundirlo con Antioquía de Siria, que fue donde nace la iglesia y de donde ellos salieron. No es lo mismo. Esa es una Antioquía y esta es otra. El viaje que hacen entre Perge y Antioquía de Pisidia era más o menos alrededor de 150 kilómetros. Para que nos demos una idea, es como de Cancún a Tulum, más o menos. 150 kilómetros, 130 kilómetros. Pero hay algo bien importante que comentar aquí, y es que ese viaje era muy peligroso. Era muy peligroso. Dos cositas importantes. Número uno, tenían que atravesar una cadena montañosa que se llamaban las montañas de Tauro.
Y esas montañas tenían una fama especial por los ladrones que estaban ahí. Siempre estaban atracando en las montañas y ahí tiene que ir. Y además en ese camino había que atravesar dos ríos, el río Ascu y el río Eurimodonte. O sea, no estaba fácil. Y si ya habían platicado de esto, pudo ser una causa también por la que Juan Marcos dijo, no, déjenme orar por ustedes y vayan, ¿no? Porque no era un camino sencillo. Pero bueno, finalmente llegan a Antioquía. Tal vez Pablo enfermo, tal vez recuperándose, no lo sabemos, pero lo que sí nos dice la palabra es que entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Pregunta, ¿por qué predicar en una sinagoga? ¿Por qué no en la calle? ¿Por qué no más bien llegar y tocar a la puerta de alguien y decirle, venimos dos, compartirle? Fue una costumbre que adoptó Pablo como estilo de predicación. A donde llegaba buscaba, tenía esta práctica, buscaba las sinagogas. Pero además era una costumbre de los rabinos. Pablo adopta esta forma y entra a la sinagoga. Y se sientan, permanecen tranquilos. Versículo 15. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y si no, callad. Sabiduría. Ok, ahora sí es importante, tengo que darles a conocer un poco cómo era la liturgia en las sinagogas. ¿Les interesa saber? Voy a ser muy breve, pero yo no lo sabía y se hace muy interesante. ¿Cómo era su servicio? Si a ti te preguntan, pues tú dices, no, pues llegamos, se abre un tiempo de oración de 15 minutos, luego la alabanza, luego la enseñanza. Esa es más o menos nuestra liturgia. Pero, ¿cómo era la liturgia en las sinagogas? Número 1. Comenzaban su reunión recitando el Shema. ¿Cuántos saben el Shema? ¿Sí? Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y así abrían la sesión en las sinagogas. Después de que recitaban a Shema, hacían algunas oraciones y después pasaban a la lectura de la Escritura, que es lo que estamos leyendo. Se hacían dos lecturas, una del Pentateuco y otra de los profetas, que es lo que estamos leyendo ahorita. El Pentateuco, como algunos de ustedes sabrán, y si no lo saben, se compone de los 5 primeros libros de la Escritura. Entonces siempre hacían el mismo ejercicio. Recitaban el Shema, hacían algunas oraciones y luego pasaban a la lectura de alguno de estos 5 libros y alguno de los profetas, siempre alguno de esos dos, y luego ya daban un sermón expositivo y finalmente concluían con una bendición. Ahora sí, ya que conocemos las liturgias, cómo hacían la liturgia en una sinagoga, lo entendemos mucho mejor. Y esto que leímos ahorita en el versículo 15, nos ubica Lucas en esta parte que dice, y después de la lectura de la ley, o sea, alguno de los primeros 5 libros y de los profetas, los principales de las sinagogas hacen una pausa. Y creemos que Pablo iba vestido de alguna manera, que ellos se dieron cuenta o lo conocían, porque se había instruido con Gamaliel, entonces era conocido Pablo. Ellos detectan la presencia de ellos y hacen una pausa y entonces mandan a decirles, varones hermanos, a Pablo y a Bernabé, si tenéis alguna palabra de exhortación, por favor. O sea, como si ahorita yo hiciera una pausa y les dijera, hermanos, ¿alguien de ustedes tiene alguna palabra de parte de Dios? Pase. Si no, y entonces mandan eso. Pero me llama la atención, fíjese cómo prepara Dios de forma soberana las circunstancias y abre las puertas de par en par para que Pablo se ponga de pie y comience a proclamar el evangelio. Yo no sé si lo notó, pero a veces Dios prepara situaciones para usted y para mí
lo invitan a una cena. Hermano, Mario, Pedro, ¿podrías dar unas palabras? Y están abiertas las puertas y nosotros no nos damos cuenta. Y no, pues nada, que muchas felicidades a mi padrino. Y la verdad, es un cumpleaños de la familia y te dicen, oye, pues unas palabras. No, pues qué bueno que salimos bien del COVID. Y una boda. Oye, no, hermano, pero pues no es el momento. Es una plataforma. Es un momento único, especial, donde Dios abre la puerta y tú puedes, a lo mejor no te pones a predicar como tal, pero sí das una palabra de parte de Dios, sí abres tu Biblia y entonces comienzas a hablar palabra de Dios. En el trabajo, yo no sé si les ha pasado, en el banco, de pronto en diciembre, y como son situaciones especiales, que el corazón anda sensible, Sergio, no sé si pudieras darnos una palabra. Sí, claro. ¿Qué celebran en la Navidad? No, pues que las luces, los regalos, no, Jesús. Y aprovechas y la lanzas, ¿no? Y presentas el Evangelio. Y esto es lo que yo encuentro aquí. Ellos solo llegan, se sientan, permanecen confiados en Dios, en que de manera soberana abre la puerta y se presenta la oportunidad. Y le dicen, ¿tienes una palabra de exhortación? Hablad. 16. Entonces Pablo dice, no, miren, después regreso. Es que no estoy preparado. Entonces Pablo, levantándose, les dijo, voy al baño y regreso. Hecha señal de silencio con la mano, dijo. Probablemente hace esta señal para llamar la atención, pero ponga atención a quién se dirige. ¿A quién se dirige? Varones israelitas, dice, y los que teméis a Dios, oíd. Podemos ver que el discurso que está a punto de iniciar Pablo, el sermón que va a iniciar, lo está dirigiendo a una audiencia judía predominantemente. Sabemos que el llamado de Pablo fue hacia los gentiles, pero en este momento, y porque predominaban los judíos, sabemos que sí habría por ahí algunos gentiles en la sinagoga en ese momento, pero predominantemente había judíos y entonces inicia él. Más adelante vamos a estudiar cuando habla a los gentiles, dos discursos de Pablo, los paganos en Listra y a los filósofos de Atenas, que no son judíos, ahí son gentiles, y entonces cambia un poco la forma en que Pablo predica, pero ahorita no es así. Y creo que también hay una aplicación importante que rescatar, y es nosotros tenemos que saber a quién nos dirigimos. O sea, no es igual que me digan, no, hermano, que si no, te invitan a compartir a una escuela. Bueno, son jóvenes, son no creyentes, entonces yo tengo que tener ese contexto para saber cómo dirigirme a ellos. A que me digan, hermano, que si puedes ir a un funeral, yo no hablo lo mismo, no me dirijo lo mismo. A que me digan, oye, hermano, una boda, bueno, son creyentes, yo puedo dar otro tipo de mensaje. Y esta es un poco la aplicación aquí. Tenemos que tener en cuenta a quién nos estamos dirigiendo y poder adaptarlo. Y ahorita Pablo se está dirigiendo a una audiencia judía totalmente. Y entonces inicia a hablar. Es en este punto en donde ya Pablo inicia como tal su sermón, su predicación. Y a manera de introducción, lo que hace Pablo es la preparación del mensaje con el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Vamos a leerlo. Versículo 17. ¿Está conmigo? Vamos, 13:17. Dice, el Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero.
Esta es la introducción que da Pablo para ya irse de lleno al punto que quiere él tocar. Y si se da cuenta, pone Pablo un énfasis especial en la persona de Dios y cómo él fue, a través de la historia fue proveyendo. Inicia, por ejemplo, en el verso 17, el Dios, y luego dice, escogió a nuestros padres. ¿Quién fue? Dios. Es Dios quien escogió a nuestros padres. Y luego dice, y en tierra de Egipto, Dios les levantó y les sacó de ella. Versículo 18, Dios los soportó en el desierto. Versículo 19, y habiendo destruido 7 naciones, ¿quién? Dios. Les dio herencia de su territorio. Versículo 20, les dio jueces. ¿Quién? Dios. Versículo 21, y Dios les dio a Saúl. Pidieron un rey, Dios se los dio. Y finalmente en el versículo 22, levantó por rey a David. ¿Quién? Dios. Entonces hace esta introducción tomando el Antiguo Testamento. Personalmente creo que Saulo estaba presente cuando Esteban, y él aprendió. Y él aprendió y tenía la escuela y tenía las tablas, y entonces usa el mismo ejercicio que él se quedó asombrado con Esteban. Y entonces usa el Antiguo Testamento y comienza a dar esta introducción con Dios y su soberanía, haciendo toda la obra en su pueblo Israel. Y finalmente llega David. Y cuando llega David, Pablo brinca inmediatamente a la persona de Jesús. Versículo 23, de la descendencia de este, o sea de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Que después se los dijo a los romanos, en Romanos 1:3 dice, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne. Es el mismo Pablo. Y entonces inmediatamente pone ahora Pablo de relieve a Juan el Bautista. Y dice el versículo 24, antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. 25, más cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Y hasta aquí termina Pablo su introducción para entrar ahora sí de lleno al punto que él quiere tratar. ¿Y cuál es ese punto, Sergio? La muerte y la resurrección de Jesús. Y ahora sí, entendiendo esta parte, vamos a la parte medular del sermón de Pablo, versículo 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Fíjese cómo les llama Pablo, varones hermanos, o sea, se dirige otra vez a los judíos en particular, como para formar un vínculo, ¿no?, de comunión. Varones y hermanos, es como brother, o sea, somos familia de confianza. Hijos del linaje de Abraham les llama, para hacer ese ambiente de confianza. E inmediatamente dice, y los que entre vosotros teméis a Dios. Bueno, entiendo que hay aquí a lo mejor gente que no es judía, que son gentiles, y también los incluye diciendo esa frase. Y los que de entre vosotros teméis a Dios. Pues si estás aquí, dice Pablo, quiero entender que o eres judío o eres gentil, pero si eres gentil, temes a Dios, porque por eso estás en la sinagoga queriendo aprender y conocer un poco de Dios. Bueno, me dirijo a ustedes, dice Pablo. Pónganme atención. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Como pónganme mucha atención. No se duerman, no se distraigan. Versículo 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. ¿Cuándo les estaba compartiendo esto Pablo?
las cumplieron al condenarle. Pablo, igual que Pedro e igual que lo hizo Esteban, comienza en su predicación a ir de los temas generales hacia lo particular. Fíjese cómo lo hace. Y lo que les está diciendo es, a ver, espérenme, ¿qué no se supone que los expertos en el Antiguo Testamento, hablando de escribas, fariseos, saduceos y sacerdotes, debían conocían la palabra? Sí. ¿Y por qué no reconocieron al Salvador? Entonces lo que les está diciendo Pablo es, fracasaron en ese conocimiento que tenían de las Escrituras y no haber reconocido al Mesías. Y les puntualiza ya un poco más personal, les dice, miren, esa ignorancia les fue llevando poco a poco a una vida de rituales. Fariseos, saduceos, súper ritualistas. Porque los habitantes de Jerusalén y los gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo como ahorita, lo ignoraron. Y tal vez tú y yo ahora vivimos un montón de rituales. El estar aquí, tal vez es una costumbre. Pues tengo que ir. Porque me llevan mis papás, o porque si no luego me quedo sintiendo mal. O sea, los días que falto, ya como a las 11 digo, ay, ¿por qué no fui? Y son rituales. Y nos vamos haciendo de rituales. Levantar las manos, el cristiañol, ¿verdad? Dios te bendice, hermano. Amén. Ay, aleluya. Y un montón de rituales. Olvidando que la palabra escrita es palabra viva. O sea, tenemos que vivirlo. Si no, ahí están los ejemplos. Fariseos, saduceos. Gente que tenía la palabra, que dominaba la espada, pero que estaban metidos en un montón de rituales y que cuando llegó el Mesías no supieron identificarlo. Y entonces ya Pablo en este punto ya comienza a meterse con ellos ya de manera personal. Es cuando ya las cosas no se ponen bien. Es cuando apedrearon a Esteban. Pablo lo que les está diciendo es que irónicamente en su ignorancia y en su ritualismo estaban cumpliendo lo que estaba escrito en las profecías. Dice, y sin darse cuenta estaban cumpliendo todo. Es más, hasta el hecho de condenar a Jesús les dice, estaba escrito y con toda su ignorancia lo estaban cumpliendo. Versículo 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, le pusieron en un sepulcro. Pablo les está mostrando el error. Antes de darles la verdad, les está mostrando el error. Y profundiza un poco más. Y les dice, miren, todos ellos, incluyéndose ustedes, por lo que dice, estaba en las Escrituras, estaba escrito. Inclusive esta parte de que lo bajaron del madero y que lo pusieron en un sepulcro, haciendo referencia a Nicodemo y a José de Arimatea, que eran dos personas que pertenecían al Sanedrín y que eran dirigentes religiosos de Jerusalén. Finalmente, Pablo llega al culmen, a la parte culminante de su sermón y lo declara en el versículo 30. Mas Dios le levantó de los muertos. De todas las pruebas que podían ellos tener y que Pablo les pudiera hablar sobre que Jesús era el Mesías, la resurrección es la más grandiosa de ellas. La resurrección y la muerte de Jesucristo forman parte del núcleo, es el punto central de la predicación del Evangelio.
La encontramos con Pedro, la encontramos con Esteban, la encontramos ahorita con Pablo y la tenemos que encontrar en nuestra predicación. Siempre tiene que estar presente la muerte y la resurrección de Cristo. Todo el Nuevo Testamento lo tiene contenido. Y Pablo aquí con autoridad y con poder se los está diciendo en aquella sinagoga. Versículo 31, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Todavía como que tiene que reforzar. Dice, mira, si ustedes pueden no creerme, pero más de 500 testigos lo podrían avalar que él resucitó. Lo deja también escrito más adelante en 1 Corintios 15:6. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces respalda Pablo esto que les está diciendo sobre la resurrección de Jesús, hablándole de estas evidencias. Y Pablo concluye ya esta sección sobre la resurrección, mostrándoles que había una promesa de parte de Dios. Una promesa que Dios les había hecho a sus padres en el Antiguo Testamento. Versículo 32. Y nosotros, ya se incluye Pablo, también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Y esta promesa la enumera en 3, ya para ir hacia el final. Verso 33, la cual Dios ha cumplido. Esta es la primera. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Este es un cumplimiento a una promesa que Dios había hecho. No vaya, se lo voy a leer. Lo profetizó muchos años atrás y Pablo, bíblico, toma esa cita para dárselas y es el Salmo 2:7. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú y yo te engendraré. Es la primera de las promesas. La segunda promesa está escrita en Isaías 55:3 y dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Mire lo que dice el verso 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así. Y esa es la cita que les di de Isaías 55:3. Os daré las misericordias fieles de David. Véalo de esta manera. Imagínense que les hubiera dado o que nos hubiera dado Dios un Mesías muerto. Es difícil de entender que un Mesías muerto fuera un canal para las misericordias fieles de Dios. No suena. En cambio, Dios les promete a través de la descendencia de David que les daría un Mesías, que a través de él sería el canal. Y la tercera y última promesa está en el Salmo 16:10, solo tome nota. De hecho, le sugiero que lea todo el Salmo 16. Mire lo que dice Hechos 13:35. Por eso, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, ¿qué dice? No vio corrupción. No vio corrupción. Esta promesa que les está dando hace referencia a que el cuerpo de David permaneció en la tumba. O sea, dice, David murió, lo metieron a un sepulcro y vio corrupción, o sea, ahí quedó muerto. Pero en el caso de Jesús, no fue así. Él no vio corrupción. Y finalmente, Pablo va al cierre de su sermón. Va a terminar y mire cómo lo hace. Presenta 2 opciones. La opción de la vida o la muerte. A mí me pareció magistral
cómo es que Pablo amalgama la parte de la Biblia, la historia del Antiguo Testamento y lo que les está diciendo para demostrar que Dios había hecho promesas y que las había cumplido sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Y ahora de eso saca una aplicación. Vamos a leerlo. Versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos. Ya me voy. Y ahí les va, les dejo sobre la mesa. Que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Verso 39. Y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo el que cree. Verso 40. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Verso 41, hasta donde nos vamos a quedar hoy. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una buena obra en vuestros días, obra que no creéis si alguno os la contare. Está simple. Por un lado, está la promesa, les dice Pablo, de que en él, o sea, en Cristo muerto, en Cristo resucitado, hay perdón de pecados. Ahí está la opción A. Si fuera un examen de opción múltiple, les dice, les presento la primera opción, el primer camino. Si tú tienes confianza en él, te ofrece perdón de pecados. Si se dio cuenta luego en el versículo 39, como mediador, otra vez dice, en él es justificado todo aquel que cree. Ahí está la opción. Y les aclara, les dice, miren, por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. ¿Por qué? Porque quebrantamos la ley. Porque no podemos cumplir la ley, ni ellos pudieron, ni nosotros podremos, ni nadie podrá nunca jamás. Y es lo que les está diciendo Pablo. Pero ¿sabes qué? Les dice, si ustedes creen, son justificados. Y en él van a encontrar perdón de pecados. Y les presenta la primera opción. Y por el otro lado, opción B, en contraparte a la oferta del perdón, Pablo ofrece una importante advertencia. Y a primera vista yo no la entendí muy bien. Pero la advertencia que les da es que si rechazan, ¿quieren saber qué pasa? La cita que les da Pablo, tomen nota nada más, es Habacuc 1:5 y dice, mirad entre las naciones y ved y asómbrense, porque haré una obra en nuestros días que aun cuando se contare, no la van a creer. Era la predicción de que los babilonios se levantarían como un instrumento en las manos de Dios para hacer justicia divina sobre la nación de Israel. Y así cierra. Y así vamos a cerrar hoy también nosotros. Delante de la sinagoga, les presenta la historia, les presenta a Jesús, su muerte y su crucifixión, el cumplimiento de toda la escritura hecha en él. Y les dice, miren, al final, ahí están las opciones. Yo no puedo decidir por ustedes. Tomen su decisión. Y pueden recibir perdón de pecados y ser justificados delante de Dios, que esa barrera de separación, de enemistad que había entre el Padre y cada uno de ustedes se rompa y ahora haya comunión, o vendrá juicio. Vendrá juicio sobre su vida y al igual que en aquel tiempo de Habacuc, puede ser instrumento de justicia y serás llevado cautivo por la eternidad. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar.